Bueno, ahí estamos. Bueno, arrancamos. Bueno, hacemos un repasito hablado por encima de lo que vimos la clase pasada. Eh, Nada, vimos un poco cómo importar librerías y demás. Agarramos la librería de NumPy y vimos un montón de propiedades que tienen los arrays en general, ¿no? Cómo ubicar datos, cómo usar comandos para obtener la suma, el promedio, el máximo, el mínimo, cómo manipularlos, cómo obtener valores de adentro, cómo indexarlos, cómo unirlos y demás. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a ver Pandas, que es una librería de manejo de datos más que nada, también tiene una parte de visualización de datos, que bueno, lo vamos a ver la clase que viene, no con Pandas específicamente, pero es muy similar. Y algo muy importante, siempre a tener en cuenta, es que la mayoría de librerías van apiladas una encima de otras. ¿A qué me refiero? Ahora vamos a comenzar a ver series, es un objeto, un ente dentro de lo que es Pandas, pero que es muy similar, muy apoyado en lo que son los arrays de NumPy, ¿sí? Después de esta serie vamos a ver cómo evolucionan a lo que son ya tablas de datos, que es lo que vamos a usar más, es lo que más se suele usar en general, que tiene un manejo de trasfondo muy parecido a lo que es una tabla de Excel. Y todo básicamente está construido con los mismos comandos que los que estuvimos viendo antes. Por eso la primera clase vimos tanto arrays, ahora vamos a hacer un repaso más o menos de los comandos, pero con el ente series, vamos a ver que es prácticamente lo mismo. Y después vamos a ver cómo estas evolucionan a lo que es un ente mucho más complejo, que son los data frames, ¿sí? Bueno, aquí les dejé un pequeño resumen de básicamente cuál es la ventaja que tiene las series de pandas frente a los arrays de NumPy. Y es que las series de pandas ya están indexados, ¿sí? Por definición, ya están indexados con números fijos, ¿sí? Lo que siempre hacemos al principio es importar las librerías, acá una lista de números, y básicamente muy similar a como hacía un array en NumPy. Con el pandas hago exactamente lo mismo, ¿sí? PD, por como lo llamé en un inicio, punto, el comando series, y entre paréntesis, mi vector de números, ¿sí? O matriz o lo que sea. Y fíjate, y cuando lo imprimo me salta esto. Si ya es distinto a como me saltaba con un array, y lo primero que cabe destacar es que ya directamente está ordenado, ¿no? A estar ordenado, ¿a qué me refiero? A que tiene estos índices, 0, 1, 2 y 3 en la propia estructura de la serie. Acá pusimos un par de comandos que no se suelen usar porque en general no se suelen usar series, sino data frames. Pero bueno, para ver un poco cómo se manipulan, que vemos que es muy similar a lo de antes, porque bueno, básicamente todas las librerías de Python se trabajan orientados a objetos. No sé si alguien tiene capaz la noción de ese tipo de tipado, no importa, es más complejo, pero básicamente tenemos un ente, un objeto, que en este caso es el ente data, que es una serie, con un punto y algún comando me devuelve algo de información. Por ejemplo, con punto value, que da los valores que están en mi serie, punto index, fíjense cómo ya le da bastante distinto a como me lo daba un array antes. Me dice a dónde comienza, a dónde termina y qué pasos hace, ¿no? ¿Qué pasos? Tipo, va de 0, 1, 2, 3 de los naturales. Y bueno, para ir a algún valor en específico, pongo entre corchetes y acá el número indexado del valor que quiero obtener, ¿sí? Acordémonos que en Python comienzan desde el cero las listas, ¿sí? Entonces, si yo quiero el primer valor, no tengo que poner uno, tengo que poner 0. En este caso puse uno, entonces obtengo el segundo valor, ¿sí? Y acá puse un ejemplito de esta notación del fancy index con los dos puntitos
que teníamos también en los arrays en NumPy. Bueno, esto es un poco lo que ya les había comentado, que ahora están explícitamente definidos con números, pero yo, en vez de tener números, puedo tener directamente asociadas etiquetas, ¿sí? Que es mucho, mucho más útil. Por ejemplo, acá me hice dos listas y nada, fíjense, en vez de 0, 1, 2, 3, 4, quiero el nombre, apellido, el DNI y la edad. Y básicamente lo que hago acá es meterlo todo dentro de lo que es el ente series, ¿sí? Entonces, fíjense, como antes, acá tenía 0, 1, 2, 3, ahora tengo nombre, apellido, DNI y la edad, ¿sí? Y para obtener algún dato de acá adentro, pongo, en vez de, si quiero el DNI, en vez de decir 0, 1, 2, pongo la palabra DNI, que es mucho más intuitivo, y listo, te devuelve ese dato. Ahora, el tema de la localización es un poquito más sutil, pero también mucho más cómodo de usar, que en general vamos a utilizar dos maneras, ¿sí? Lo que es log y ilog, dentro de lo que es una serie o un data frame. Bueno, me preguntan si es como un diccionario, ahí vamos a hacer la analogía, pero es la misma estructura a priori de lo que es un diccionario, ¿sí? Si ustedes tienen un diccionario armado, directamente ya pueden pasarlo como una serie mucho más rápidamente, me voy a hacer varias listas y agruparlas. Ahí después tenemos un ejemplo más abajo. Y esa serie indexada, en caso de que esté, o sea, de que no esté ordenado todo, digamos, en el que, o sea, en la posición tanto esté el DNI, pero DNI, el nombre como tal, la etiqueta está en la posición uno. Puede ser que se indexe mal, o bueno, o que se indexe como no quiero. O Digamos que sea, sí, que la lista info por ahí es nombre, apellido, DNI, edad, y con la que la indexo es por ahí Lucas, el DNI, edad y después el apellido. a ver, puede ser, esto lo hace en orden, ¿no? Yo primero pongo Claro, nombre, dos puntos, y en la otra lista lo primero que pongo es mi nombre, ¿no? claro, sí. Ahora, si yo tengo las cosas dadas vueltas, sí me las va a armar dadas vueltas, ¿no? Si yo en vez de tener mi apellido segundo lo ponía el primero, si me quedaba nombre y apellido al revés. Sí, está Em, bien, sí, sí, sí. Bien, pero bien, nada, bien. después se puede intercambiar, eso no hay ningún problema. Ah, joya. Que igualmente, bueno, tampoco se suelen armar de esta manera una serie, un data, ¿no? Como que ya salvo dados generalmente y listo. Bueno, en estos tipos de localización, loc básicamente nos hace referencia a que vamos a localizar algo con alguna sentencia, ya sea de etiqueta o lógica, y el iloc, el i hace referencia a integer, bueno, hay que lo localizamos directamente con el indexado, ¿no? Acá les pongo un ejemplo, pongo iloc, entre los corchetes el 2, que es el número indexado del DNI, y lo obtengo. Es de la misma manera que si yo pongo punto .loc y el DNI. Es mucho más sencillo hacer esto, obviamente, mucho más intuitivo. Es como, por ejemplo, una regla bastante básica de cuando programamos, no poner nombres raros las cosas, a las variables. Si ponemos nombres evidentes es mucho más fácil de trabajar. Entonces, esta es una gran ventaja que tienen las series o los data frames por encima de los arrays. Y bueno, de la misma manera que yo acá puedo poner entre corchetes 2 y 3 para obtener los datos con el índice 2 y 3, puedo poner directamente la cantidad de etiquetas que yo quiera acá adentro, ¿no? Bueno, acá lo que me habían preguntado con la analogía del diccionario, acá literalmente armo un diccionario, nombre tanto, apellido tanto, DNI, edad, y si directamente ya lo pongo dentro de lo que es un ente de series, ya me lo armo acá. Y justamente es esta analogía que usa la serie para armar una tabla de datos. Y yo en la tabla de datos, vamos a lo que es un data frame. Acá les dejé la página de la librería, como siempre les dije antes, bueno,
Si quieren hacer algo, métanse a buscar ahí porque lo más probable es que ya esté armado, sea lo que quieran hacer. Y bueno, acá, a resumidas cuentas, les comento que es algo armado dentro. El data frame es una estructura de series alineadas, que hagan un poco unos datos de color, que está armado base en NumPy, que quiere decir el acrónimo y demás. Pero bueno, lo más importante, como vemos acá, es que queda mucho más ordenado y es mucho más fácil de trabajar. Acá agarré esta matriz que tenía armada de serie y exactamente como hicimos con la serie anterior, ponemos pd.dataframe y lo transforma en un ente dataframe, ¿sí? Fíjense que ya queda muchísimo más lindo, mucho más estético y es mucho más fácil de trabajar y hacer operaciones con esto. Justo estos botones es algo especial que tiene Google Colab, que si van a hacer cosas con data frames, ya sea en Visual Studio, en un Jupyter Notebook o demás, entiendo que no hay estas cosas que ya daban gráficos o estadísticas, pero bueno, intentemos no tocar esto y hacer justo las estadísticas nosotros. Bueno, fijémonos dos cosas. Primero, que me quedo exactamente como tenía antes en la serie, pero con otro tipo de estructura detrás. Y además que tengo dos tipos de índices. Uno que están, digamos, poniéndole nombre a las filas y otros que le ponen nombres a las columnas. ¿Sí? En este caso no declaré ningún nombre para mi columna, la única que tengo, entonces va por defecto como cero. ¿Sí? Normalmente esto se invierte y tenemos en las columnas las features, digamos, o digamos, los datos que yo quiero tener, o nombre, apellido, DNI, edad, o no sé, pienso, por ejemplo, los datos que nos puede interesar no sé, en un departamento, arriba me aparece metros cuadrados, cantidad de habitaciones, el precio, la localización, el barrio y demás, y en el ordenamiento de las filas nos va a aparecer directamente indexado por defecto con los números del cero hasta la cantidad de elementos que tengamos. Generalmente se usa la convención así, que en la parte de las columnas estén ordenados nuestros datos y que las filas sean básicamente la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? Bueno, Perdón, una acá, pregunta. No sí, me quedó claro el data frame, que sería como una matriz de series. es una matriz, o sea, un data frame es una matriz. La serie también la puedo armar como una matriz, ¿sí? Ok, Pensemos todo esto de dónde viene. Viene de los arrays. El arrays puedo tener matrices, ¿no? De esa serie, las series que armé acá antes también puedo tener matrices. bien. Esto que tenemos acá en el fondo es una matriz, pero mucho más sofisticada, ¿sí? Ya abstrayéndonos de lo que es el ente matemático de la matriz, pensémoslo capaz más como una tabla de Excel, que es la motivación que tienen los data frames detrás, que en la columna tenga algún tipo de dato, y en las filas, generalmente, lo que se tiene por convención, es el etiquetado de cada dato que tengamos, ¿sí? Generalmente se tiene 0, 1, 2, 3 y ahí los que tengamos. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, acá armé un ejemplito de armar unas series y después pasarla como data frame. Fijémonos que simplemente esto del armado de las series es exactamente como hice antes, con temas distintos. Y cuando armé el data frame, con una estructura de diccionario acá adentro, ya directamente puse qué quiero que sea cada columna. Entonces acá arriba ya declaro que son alumnos y acá el tema, ¿sí? Y acá, bueno, el curso 1, 2, 3, 4, los que tengamos, ¿sí? A la hora de hacer un data frame, si tienen un array de NumPy, por ejemplo, lo clavan ahí adentro, también les arma un data frame. Para que tengan una lista como la del inicio,
la clavan ahí adentro, también tienen un data frame. Acá, bueno, armé dos para ilustrar que pueden poner varias listas o series al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, hacemos de vuelta este esquema de cómo llamar a los objetos que están dentro de un data frame, que es igual a como teníamos antes, con las listas o los arrays. Yo quiero la columna de alumnos, pongo entre corchetes alumnos, y acá tengo, por un lado, la lista de cada uno de los elementos, el numerado de los elementos, digamos, y los datos que yo quiero, ¿sí? Acá tengo un print de tres tipos de declaraciones distintas, que son iguales, justamente porque esto es programación orientada a objetos, así que está diseñado así, con un np.zoom, entre paréntesis, como teníamos antes también en NumPy, podemos ya obtener la suma de los elementos, que es lo mismo que si hago cursos-fm, entre corchetes, la columna que yo quiero citar, punto zoom, y abro y cierro un paréntesis, me da lo mismo, o incluso, acá simplemente para mostrar otra manera de llamar esto, se me debe poner corchetes y entre comillas adentro lo que queremos llamar, si ponemos punto y la columna, también nos devuelve la suma, o básicamente acá, si solo agarro esto, me devuelve el listado de los alumnos, estos numeritos. Y le pongo punto a la suma y ahí se toma una concatenación con la operación final, ¿sí? Bueno, acá ya vemos algunas ventajas que tienen los data frames, algo más de utilidad en general que se usa. Si quiero ver algunos elementos random para visualizar a priori el data frame, puedo poner, por ejemplo, poner punto .head y entre paréntesis la cantidad de datos que yo quiero ver. Si no ponemos nada, por defecto nos aparecen 5, que bueno, yo hasta acá solo tengo 4 elementos, así que no hay ninguna diferencia. Nos aparecen los dos, ahora estoy poniendo que me aparezcan los dos primeros. Con el punto tail me muestra los dos últimos, si no especifico ningún número acá, me muestra los 5 últimos. Como especifico que sea 2, quiero que me muestre los últimos dos. Con el punto sample, quiero que me muestre a una muestra aleatoria, ¿sí? Puse 2 también, por poner un ejemplo. Y acá con este iLog también puse un ejemplo como lo fancy que habíamos visto en la clase pasada, para obtener los valores dentro del data frame, ¿sí? Pero nada, para mostrar que se puede también. Bueno, el tema de las máscaras booleanas, que son muy útiles, yo las uso mucho en general igual, porque bueno, justamente tenemos una tabla de datos y queremos buscar ciertos datos en particular, y generalmente esa vinculación o esa característica que tienen los datos que queremos buscar suelen ser lógicos. Acá, por ejemplo, busco que me diga los cursos de los alumnos que tengan más de 18 alumnos, y acá me lo ofrece simplemente, ¿sí? Fíjense que estoy poniendo un punto log, ¿no? Que le estoy imprimiendo eh, un tipo de indexamiento lógico, no un número. Si fuera un número, tengo que poner un ilog, como está acá arriba. Y si tengo varias condiciones lógicas, básicamente si pongo el i del condicional, como habrán visto ya cuando habrán aprendido programación o el curso básico de Python, es la intersección de estas dos condiciones, ¿no? Y bueno, también puedo combinar tipo de búsqueda, que es recontra útil esto. Acá con una booleana, una máscara booleana, le pongo una coma, y acá, por ejemplo, les pido que solo me muestre los temas que reúnen la condición anterior. O sea, quiero que me muestre la columna temas de aquellos cursos donde tengan entre 18 y 25 alumnos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo añadir una columna nueva al data frame? Es muy, muy fácil. Simplemente tenemos nuestro data frame original ya armado, abrimos un corchete, le ponemos el nombre de la columna que se va a sumar, igual, y bueno, acá la cantidad de datos que queramos, ¿sí? En este caso puse estos números aleatorios, pero nada, como ven, es simple. Si tienen, por ejemplo, una lista o
Por ejemplo, están armando dentro de lo que es un for, están haciendo alguna cuenta ahí adentro, y cada resultado de la operación la meten adentro de un array o de una serie, simplemente pueden hacer esta operación y ya les queda concatenado, ¿sí? Acá lo imprimí para que lo veamos. Vamos a ver cómo hacer otra columna, ya utilizando los datos propios dentro del data frame. Que, bueno, esto recordemos que era una de las ventajas que tenían los arrays. Eh, puedo poner, puedo declarar directamente que sea el suma y va a trabajar de forma vectorial, ¿sí? Me va a hacer la suma dentro de los dos vectores que estoy agarrando, que es alumnos recursantes y alumnos, la suma individual de cada elemento, ¿sí? Y esto igual que como tenía antes, entre corchetes, entre comillas, el nombre de mi nueva columna, ¿sí? Ahora, si quiero borrar una columna, tengo dos formas. Acá llamé un nuevo data frame prueba, pero perfectamente lo puedo llamar curso-fm para que se sobrescriba lo que se dice data frame, punto draw, la columna que quiero borrar, y tengo que aclarar que es axis igual 1, ¿sí? Recordemos que axis igual 1 hago referencia a que estoy en las columnas. Si hubiese axis igual 0, como tenemos acá abajo, que lo vamos a ver, estoy haciendo referencia a las filas, ¿sí? Por ejemplo, si quiero borrar varias columnas, en vez de poner solo esto, tengo que abrir corchetes y poner ahí la lista de las columnas que quiero que se borren. Si no, simplemente si pongo cursos, franja morada, draw, bueno, voy a hacer esto de costadito por acá abajo. En vez de generar un data frame nuevo, sobreescribirlo, yo puedo hacer esto, y al lado del axis igual 1, poner inplace igual true, y esto lo que estoy haciendo es que sea efectivo esa borrada de columna en el data frame original, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Acá estoy agarrando una variable nueva que le estoy diciendo, bueno, vos vas a hacer igual a este data frame nuevo. Ahora, yo si no hago esto, esto rápido, me saltó un error de algo que vamos a ver más adelante. Em, acá está. Bueno, fíjense, acá me devolvió la columna, el data frame sin la columna alumnos recursantes que habíamos visto antes. Pero si pongo ahora cursos con bajo FM, fíjense que sigue estando acá, ¿sí? O sea, esto simplemente lo que hace es mostrarme ese data frame con esa operación. No lo hace efectivo. Si lo quiero hacer efectivo, tengo que declarar el inplace igual true. Em, bueno, acá no estoy agarrando bien cómo se declara, pero bueno, ponemos rápidamente drop pandas. Nos metemos esto como hace un montón que no corre así. Ahí lo agarró. Lo estoy escribiendo mal. Con AM. Ahí va. Y ahora haciendo que compile esto, si recompilo, quiero ver de vuelta el curso guión bajo FM. Con esto estoy haciendo efectivo que se esté borrando dentro de lo que es el data frame en el cual estoy operando. Y ya directamente se me borró esa columna de mi data frame, ¿sí? Ahora acá, por ejemplo, en vez de estar borrando una columna, estoy borrando una fila, ¿sí? Entonces, aclaro que sea el axis igual a 0. Entonces, pongo curso 1, que me estoy refiriendo a qué fila quiero borrar, y le aclaro que sea una fila. Si pongo acá axis igual a 1, me salta un error porque no tengo ninguna columna que se llame curso-1, ¿sí? Bueno, lectura de archivos, que esto es de lo más importante dentro de lo que es de acá para abajo, es lo más importante de data frames, y es básicamente todo el manejo general de los data frames, ¿sí? Acá tengo
unos archivos, unos datos del Titanic, lo voy a eliminar para mostrar básicamente cómo lo meto. Acá en la sección de archivos agarro mi archivo de Titanic, lo meto ahí y queda cargado, ¿sí? Tema que tiene el Colab, si yo reinicio la página, todos los datos que tengo acá se me borran, no se quedan guardados, pero bueno, eso es para mostrar un ejemplo. ¿Y qué pasa acá? Es justo un punto CSV. Si tienen un punto TXT o un punto otra cosa, también lo puede leer Pandas en general. Capaz tengan que buscar qué acrónimo tengan que meter, pero bueno, yo acá, aunque diga punto .read-csv, he puesto archivos TXT y me los leyó igual, así que nada, es cuestión de probar. Y algo interesante de ver es que, por ejemplo, es cómo están armados los archivos. Acá capaz me pongo un poco más molesto, no tanto en lo que es Pandas en sí, sino en lo que es el archivo o el documento en general, porque es importante esto. Justamente yo estaba queriendo poner un ejemplo que se usa mucho en lo que es análisis de datos, que es Properati, que lo pueden buscar, que básicamente creo que son como 200.000 datos de departamentos de Argentina, pero hice un trabajo con eso hace un tiempo. Hay un montón de datos que están mal cargados. Con mal cargados digo que hay alguna coma que está mal puesta, algún punto que está mal puesto, y eso hace que esté como corrupto el archivo y se cargue cualquier cosa. Lo intenté arreglar un par de veces, no pude, me cansé, pero nada, para ver más o menos cómo está armado esto, acá lo tengo abierto en Visual Studio. Fíjense cómo están separados los datos. Acá arriba tengo el nombre para cada una de las columnas y abajo los datos ordenados como vengan. Digo como vengan porque, bueno, a veces hay columnas que son más largas que otras. Por ejemplo, el nombre de los pasajeros va a ser más largo, obviamente, que por ejemplo decir si, no sé, sobrevivió o no, o la edad. Pero eso no importa. Lo que importa, más que nada, lo único que importa en realidad, es el tema de las comas, ¿sí? Cómo esté separado el archivo. Capaz el archivo que tengan ustedes esté separado por puntos en vez de con comas, joya, no hay drama. Eso, dentro de lo que es el comando read-csv, se especifica, creo que si ponen coma, y entre comillas, el punto, están indicando que el separador de cada uno de los datos es un punto, no una coma. Pero bueno, por defecto, read-csv se interpreta que las comas son los separadores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, ahí en vez de tener una coma, tengo un punto y se me va a cargar mal ese dato, ¿sí? Así que bueno, este ya es tema de limpieza de datos dentro del archivo, que nada, puede ser bastante molesto. Y pregunta, ¿se me salta un error o se me carga mal ese dato? Depende qué tipo de, o sea, cómo esté mal cargado ese dato, ¿sí? Ok. O sea, puede ser que te lo trunque ahí el archivo y en vez de tener tus 100.000 datos tengas 2.000, porque justo en la 2001 hay un error, entonces lo cortó ahí, que es generalmente lo que pasa, o te tiene un error, o capaz, por ejemplo, si yo justo ahí, si en vez de tener una coma tenía un punto, leía que en esa tira de datos me faltaba un dato, me apareció un dato nulo, ¿sí? Porque como que corrí todos Ah, los datos sí. un valor para el costado. Bien, 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 bien. Lo Gracias. agarré Titanic.csv, que es algo muy utilizado, y ya sé que está listo para hacer este tipo de cosas, porque tampoco va el caso ver cómo se limpian archivos y demás. Bueno, generalmente por convención se suele llamar DF a los data frames, por bueno, sus siglas. Y bueno, acá lo llamo el punto .get para ver, visualizar a priori cómo nuestra tabla de datos. Y acá está el esquema o el ordenamiento de estas matrices que les había comentado antes. En las columnas tenemos los títulos de qué es cada tipo de dato, y acá indexadas las filas tenemos simplemente los números, estando numeradas simplemente, ¿sí? Bueno,
¿Qué es cada uno? Tampoco ese que nos metamos, que hagamos mucha lectura de esto, pero bueno. El ID del pasajero, si sobrevivió o no. La, no me sale cómo decirlo, pero la clase que tenía dentro del Titanic, tipo primera clase, segunda clase, tercera clase. El nombre, el sexo, la edad, esto la verdad que no sé ni qué es. El número del ticket, la cabina y la embarcación. ¿Sí? Bueno, acá quiero que comencemos a hablar porque no es trivial lo que vamos a hacer acá abajo, hay que pensar un poco, pero si yo les muestro esto así nomás, a priori, ¿hay algo que me puedan señalar? ¿Algo que no les cierre? ¿Que no les guste? Que las cabinas estén todas en NaN, que será null, entiendo. Exactamente, ¿no? Tenemos datos vacíos, de una, ¿sí? Y eso suele ser muy molesto en dos ocasiones, generalmente. Uno, si queremos hacer visualización de datos, que no podemos hacer nada con las cabinas prácticamente, porque si queremos visualizar, eh, hacer algún plot con el dato cabina, andás a ver cuántos estén vacíos y cuántos datos me estoy perdiendo. O cuando estoy queriendo hacer alguna inferencia, que no sé cuánto, por ejemplo, quieran hacer el curso de Machine Learning más adelante, muchas veces si ya tenemos datos vacíos, el algoritmo no lo corre, no lo toma, ¿sí? Más allá del problema de por sí que tengo un dato vacío, ¿no? Que suele pasar, no sé, yo por lo menos estudio astronomía y si agarramos a un catálogo que no está del todo lanzado, que esté incompleto, hay un montón de datos vacíos. Entonces, bueno, surge la duda, ¿qué hacer con estos datos? Por ejemplo, la columna cabina, ¿qué hago? La saco, por ejemplo. Y bueno, ya está, más o menos tengo limpio el dataset. Pero me perdí toda la información que me puede dar en qué cabina estaba cada uno. Qué sé yo, por ejemplo, pensando si quiero saber o buscar alguna correlación de los que se salvaron y capaz tiene que ver en qué cabina estaban. No sé, no vi la película ni nada de documento, pero si estaban en una cabina al fondo de todo, no sé, a priori pensaría que hay alguna correlación, si están más lejos de algún bote o algo con el índice de supervivencia. Bueno, ya estoy delirando un poco, no importa. Si yo pongo df.info, me larga algunos datos, alguna información de acá, capaz lo más importante, lo que se puede rescatar acá, es la columna del conteo de los no nulos. Bueno, acá me da el tipo de dato que es, no importa. Por ejemplo, acá vemos que tenemos 91 datos de la cabina no nulos, ¿sí? Se están prácticamente sin rellenar el dato de la cabina. Y tenemos un solo dato del FAIR, de FARE, que no está cargado, ¿sí? Todo lo demás tienen 418, y acá, por ejemplo, en la edad hay 332 que están cargados, y hay más o menos 100 que están sin cargar, ¿sí? También es muy útil el punto describe, que nos da para cada una de las columnas, que es lógico, una columna que tenga sentido, algunos datos por encima para tener en cuenta. El conteo, que bueno, o sea, me suma todos los datos que tengo ahí, de las edades no tiene sentido, por ejemplo, pero bueno, nada, ya es así el módulo. La media, la desviación estándar, el dato mínimo, me lo divide por percentiles, el 25, 50% y 75%, y el dato máximo. De vuelta, pregunto, ¿alguien puede ver algún dato acá que le llame la atención? Particularmente, que es otro problema que podemos tener con tablas de datos. La edad puede ser, ¿Y por qué? el, eh, yo digo más que todo porque tiene decimales, algunas. Sí, eso no pasa nada, porque estamos agarrando un promedio, ¿no? Me agarro un montón de números, hago la división y me voy a quedar con decimales, ¿no? Este min es el promedio, ¿sí? Pero justo en la edad, si vemos el mínimo de edad tengo 0,17 años, ¿o no? Bueno, esto
lo más probable, seguramente, es que sea un dato mal cargado, simplemente, ¿sí? O sea, acá, ¿qué es lo más formal, lo más correcto de hacer? Buscar en qué dato, en qué index está este dato, y el archivo, como mostré antes, modificar esto, sacar el 0, y que sea justo 17 años, guardar el archivo de datos y ya está, solucionado, ¿no? Pero bueno, también pasa, bueno, acá justo será este dato y un par que estén así mal cargados, pero bueno, ¿qué pasa si tengo cientos así? Me vuelvo loco haciendo eso. Pero bueno, ahí ya vamos a ver más adelante qué se puede hacer. Y bueno, para cada uno de los datos que tengo acá a la izquierda, le puedo aplicar, como vimos antes, siempre con el punto sum, punto lo demás, punto min y me da el promedio de cada uno de los datos. Si pongo punto std, me da la desviación estándar de cada uno de los datos. Bueno, acá vamos a ver un ejemplito fuera de lo que es Titanic, porque no sentía que tenga mucho sentido capaz, pero que puede ser muy útil, que es el comando group by, ¿sí? Acá armo un data frame, que nada, frutas, simplemente con precio, y si están en stock o no. ¿Y qué pasa? Si yo quiero ordenar, por ejemplo, acá, bueno, insisto que tenemos 5 datos, pero si tenemos cientos o miles es mucho más útil, ¿no? Si queremos agrupar estos datos de alguna cierta manera, para ordenarlos según algún paraguas, algún parámetro que sea de vital relevancia. Por ejemplo, capaz me interesa estudiar simplemente, se me ocurre ahora, ¿no? Los que sobrevivieron o no sobrevivieron. Bueno, lo puedo hacer, pero bueno, acá lo hice en si hay stock o no del grupo de frutas que hice antes. Entonces, en frutas-estoqueadas, me queda este objeto, que en sí no tiene ningún sentido. Eso no me dice nada, pero puedo ejecutar comandos sobre este objeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo al comando .first me da los primeros en orden de los que cumplen cada una de las categorías. O sea, cuál es el primer objeto que sí tengo stock y el primero que me dice que no tengo stock, que es la naranja y el mango, por ejemplo, ¿no? Fijémonos que acá cambió la estructura del data frame, ¿sí? Fíjense cómo está ordenado acá arriba y cómo está acá. Todo está ahora agrupado por, group by, por el parámetro que yo elegí, que en este caso es si hay stock o no. Y por encima de ese parámetro tengo nombre, precio y las demás columnas que pueda tener de mi data frame original. Por ejemplo, si pongo .getGroup y entre que me dé el grupo de los que dice yes, o sea, de los que hay stock, me devuelve un data frame de los que tienen stock. Si pongo no, me devuelve de los que no tengo stock, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo varios labels que quiero ver la correlación entre ellos y que quiero estudiar bajo el paraguas de estos dos labels, estos dos parámetros? Bueno, acá agregué una columna más de supplier y bueno, muy intuitivo como vimos todo antes, ¿no? Pongo un corchete y una lista de todos los parámetros que quiero meter en juego. Y acá vemos que ya como que digamos, se desvirtúa un poco lo que era la estructura de data frame original que teníamos. E incluso cuando lo hacemos con un solo label acá. Acá lo tenemos agrupado según dos labels, que son supplicant y si hay stock o no, y al costado cada uno de los datos agrupados en base a los dos labels anteriores. Bueno, y eso, bueno, aparte esto del group by depende mucho de qué quieran hacer también, ¿no? Tampoco puedo. Depende mucho del dato que tengamos y la investigación que queremos hacer. Bueno, ¿cómo unir dos data frames? Por ejemplo, les había dicho antes que una actividad que pueden querer hacer es, no sé, por ejemplo, agarrar una tira de datos e ir generando datos nuevos. Por otro mecanismo, tengo un for y los estoy generando números aleatorios con un método Monte Carlo, por ejemplo, y hacer alguna operación o qué sé yo, y todos esos datos nuevos que estoy generando, meterlos dentro de un data frame directamente. Entonces, me surge, ¿cómo los uno, no?
Tengo dos data frames diferentes. O directamente capaz tengo dos archivos diferentes, como este Titanic. Puedo tener otro más correlacionado, quiero analizar los dos juntos. Bueno, suele ser útil unir los dos data frames. ¿Sí? Acá tengo fruta 1 y fruta 2. ¿Sí? Ahora, el más general, el más usado, por lo menos yo el que uso más, es el punto join. Que fíjense acá cómo lo declaro, ¿no? Acá, bueno, llamé unión, básicamente, a mi nuevo data frame. Pongo mi data frame anterior o primario, como lo quieran llamar, punto join y mi nuevo data frame, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Este guión bajo primario. Bueno, justamente estoy diciendo que mi fruta 1 sea elegido como mi data frame original o primario o guión bajo 1, como lo quieras llamar, para diferenciarlo del anterior, ¿sí? Justamente acá tengo el caso de que son datos de lo mismo, de fruta. Fijémonos que tengo los mismos encima. Entonces con esto es una manera muy rápida y eficiente de directamente agrupar dos data frames y tener las columnas también separadas, discriminadas por el origen de cada data frame. Ahora, depende de qué manera lo queramos unir, porque bueno, hay un millón de casos distintos en los que puedo querer hacer reunión de dos data frames. Puedo esto sacarlo y que se unen así nomás. O bueno, están los métodos merge y concatenate que se pueden buscar. Y por ejemplo, decir por ejemplo que me hago un merge, o sea, una unión o fusión de estos data frames en base a la columna name, ¿no? Siendo que tengo las mismas frutas, los mismos datos, que se me unan estos dos data frames y que directamente la segunda columna de name no se me haga patente y me quede una sola, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de combinaciones distintas que, bueno, insisto que está todo documentado, ¿sí? Eso ya depende qué data frame tengan y cómo lo quieran unir. Bueno, operaciones con data frames es muy sencillo, muy sencillo. Acá, bueno, puse que igual a 2 para ver, pero bueno, si quiero básicamente aplicar alguna operación, básicamente si pongo punto .apply y entre paréntesis la operación que quiero hacer, ya está, ¿sí? Así de simple. Así, por ejemplo, no sé, si quiero tener la raíz cuadrada de las edades, puse acá mi nueva variable edad-raíz, y bueno, fíjense la concatenación del data frame punto, la columna que quiero aplicar o me interesa, punto apply, y acá puse la operación que quiero, ¿sí? np.sqrt, o sea, la raíz, y se la aplica básicamente, ¿no? Acá lo vemos. O bueno, por ejemplo, también puedo hacer que sea el cuadrado, sumarles 2 o lo que sea. Y algo que está bueno, que sepan, que bueno, acá nada, dice la raíz cuadrada, no dice mucho más, pero se pueden hacer operaciones lambda dentro de lo que son las columnas. Se pueden meter acá directamente operaciones lambda. ¿Sí? ¿Sería como un mapa de una lista? Sí, sí, básicamente lo mismo, ¿sí? Pero dentro del data frame. Y nada, esto dentro de lo que es una operación lambda, que bueno, pueden buscar por su cuenta, que nada, tiene su sutileza, pero es básicamente un tipo de estructura donde tengo una variable que sea mi x, que vaya a representar cada uno de los datos dentro de mi data frame y se les haga la operación que yo quiera. Dentro de lo que es una función lambda, que es la sentencia se escribe acá dentro en un solo tirón, puedo poner condicionales, tener la operación matemática que yo quiera. Es muy flexible, ¿eh? Es muy útil, pero bueno, para tener en cuenta y nada, me estaría metiendo en otro tema que sería más para Python básico y jugar. Bueno, acá básicamente les puse otra forma de obtener también el cuadro de las edades, pero nada, para mostrar que es equivalente. Bueno, llegamos a esta parte, está buena, que da para hablar bastante más, análisis de datos. Si quieren, hacemos una pausita y a las 8 seguimos. Si tienen ganas, que quede la última parte que es para
hablar bastante más, ¿sí? Vale. Bueno, a las 8 nos encontramos de vuelta. Nada, le muestro esta página que está recontra buena, se llama Kale, que nada, la verdad que acá pueden sacar un montón de tablas de datos y ejemplos, sacar cosas que estuve buscando de demografía, mapas de calor, de temperatura de países, tocan cualquiera, por ejemplo, les aparece un montón de cosas ya armadas por otras personas con las que se pueden apoyar, no sé, me meto a este, por ejemplo, para chusmear. Y acá les pasa el notebook directamente y bueno, hace cosas, este es un mapa de calor que lo vamos a ver la clase que viene, que nada, ven los comentarios, es una línea de comodidad, acá al costado hay datasets directamente de auto, de, no sé, software, engineers, de todo hay. Acá está el dataset del Titanic, que bueno, es reconocido, reusable, está bueno. Es todo, después lo voy a chusmear porque me parece que están buenos también para usar. Pero nada, ese dato. Bueno, comenzamos por acá, ¿no? Principio de análisis de datos, casi siempre, me suele pasar a mí también, tengo un montón de columnas, no sé, capaz tenemos 40 columnas, no las podemos ver todas con un punto head, porque se nos va de la pantalla, así que bueno, con esto, con el df.columns, podemos ver rápidamente qué columnas tenemos, y bueno, si queremos hacer un juego con las columnas también, acá lo podemos hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos agarrar, por ejemplo, y manipular estos datos, depende de qué tipo de datos, qué tipo de datos usemos, podemos aplicar ciertas operaciones, ¿sí? Acá, primero que nada, les pongo el ejemplo de lo que son las variables dummies, que como dice el nombre son, digamos, variables tontas, que básicamente agarra la columna que nosotros elijamos y la desdobla en n columnas según la cantidad de datos que tenga nuestra columna original, ¿sí? Y básicamente las convierte en ceros o unos. Por ejemplo, en el data frame de Titanic, yo agarro la columna de los sexos, me los desdobla en dos, en ceros y unos. ¿Sí? Una cuestión de dos targets, pero no sé, si agregara más elementos dentro de la columna, si estuviese, no sé, 5 por ejemplo, me los desdoble en 5 columnas enteras, con ceros y unos, y cada uno estratégicamente puesto, para que sepamos identificar en base a esas 5 columnas qué elemento sea, ¿sí? ¿Esto para qué se hace? Por ejemplo, si queremos analizar, que lo vamos a ver en la última clase con una regresión lineal, eh, algún dato en específico y nos conviene separarlo columna por columna. O por ejemplo, cuando hacen algún, capaz me estoy metiendo yo en lo que es Machine Learning más adelante, algún problema de clasificación, algunos datos, o sea, si estamos queriendo ingresar, por ejemplo, quiero que me prediga un algoritmo de inteligencia artificial si son peras o manzanas. Bueno, está escrito peras y manzanas, hay algunos algoritmos que necesariamente te piden que los tengas escritos como ceros y unos. ¿Sí? Así que bueno, este es un método que existe acá. Y bueno, básicamente usé el punto join de antes para añadirlo a este dataset. ¿Sí? Y acá lo vemos cómo queda. Acá tenemos la columna original del sexo. Ya queda desdoblada en femenino masculino con los ceros y unos. ¿Sí? Normalmente esta columna acá la fletamos porque ya toda la información que tiene esa columna me queda representada de forma binaria en estas dos. Ahora, tema de la limpieza de datos. Es lo primero que nos llamó la atención cuando abrimos el data frame. Acá rápidamente con el método isNull, y además le agrego la suma,
vemos la cantidad de datos que están vacíos. Por ejemplo, si yo pongo is null solo, me devuelve el un data frame booleano, que si es vacío, es true, y si es falso, y si tiene el contenido del dato, es false. Entonces me suma todo lo que son. Bueno, acá lo voy a ejecutar de vuelta porque hice una limpieza de datos más adelante, entonces sería así. Como la suma es solamente con los true, entonces me queda sumada la cantidad total de los datos vacíos. ¿Sí? Vale, eso no importa. Lo ejecuto acá para abajo. Uy, ¿dónde quedó? Uy, no sé qué dice. Ah, la bajé. No pasa nada, no pasa nada. Me asusté. A ver, de acá. Bueno, no importa. Vamos ejecutando así. Bueno, acá. Con la edad. Bueno, si vamos ejecutando así mejor porque vamos a ver justamente si yo le saco el is null. Acá en la cabina, ¿se acuerdan que había un montón de datos que estaban vacíos? Me aparecen esos datos que son vacíos como verdaderos. Entonces, si le agrego el comando suma, los verdaderos valen 1, los falsos valen 0, entonces me suma todos los que son verdaderos, ¿sí? Ahora, algo que es mucho más cómodo es verlo como porcentaje. Entonces, nada, hago una regla de 3 simple, ¿sí? Mira que acá el porcentaje de los datos que están vacíos, ¿sí? Vemos que el 78% de los datos cabina son vacíos y el 20% de los datos edad están vacíos también. Y hay uno de Javier, pero bueno, no importa. Uno solo no nos debería romper todo el análisis, la verdad. Bueno, les pregunto, para que interactuemos un poco. Si tenemos, por ejemplo, datos vacíos de la edad, de la cabina, ¿qué opciones se les viene a la mente a ustedes que podemos hacer con esto? Digo que lo podemos tirar, lo podemos intentar rellenar, por ejemplo. Agregar datos dummy, pero fíjate que los datos dummy son en base a una columna que ya está llena. Por ejemplo, estos datos dummy de sex, toda la columna del sexo está rellenada. O sea, los dummy los hacemos en base a una columna que ya tengamos hecha, ¿no? Entonces, intentaríamos buscar otra manera. Y esto esencialmente depende de dos cosas. Primero, qué tan esencial sea esa columna o datos a la hora del análisis. Por ejemplo, estos son 400, ponele 500 datos más o menos. Entonces, si por ejemplo yo saco a todos los datos que le falta a la cabina, me quedo con el 20% del data frame. Esa no es una opción, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo a mí no me interesa el dato de la cabina para el análisis que tenga que hacer, la visualización que tenga que hacer, el cálculo que tenga que hacer, una opción es eliminar la columna de las cabinas directamente del data frame. Es válido eso con el comando .drop que habíamos visto antes. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, este tema de las edades no lo quiero sacar? Que es algo útil, no sé, como que se pueden hacer visualizaciones con la edad y demás, y son 86 datos nada más, son el 20%, se podría hacer algo. Bueno, en general depende mucho de si queremos rellenar eso de la naturaleza de los datos, ¿sí? Una pregunta. Sí, Si vos eliminás una columna, ¿no? Después la sí. podés volver a recuperar o no. No, Ok, la borraste y no, ok, ok. ya está. Salvo que hagas como tenía acá arriba, de hacerte un nuevo data frame con esa columna eliminada y tengas tu data frame antiguo con tu Claro, columna como que la guardada en guardas. otra variable. Bien, gracias. No, no.
Se Bueno, podría pensar que la edad sigue una distribución normal y más o menos en base a sí, eso tratar de rellenar los datos. sí, sí, perfectamente. Bueno, esa es una forma, ¿no? Se están distribuidos normalmente, capaz. Esto, por eso digo que va bien a la naturaleza de los datos. Y la mayor parte del tiempo es saber el problema que estamos analizando. Les pongo un ejemplo, no sé, justo había una oferta para los jubilados que subían al Titanic, así que, no sé, el 90% de las personas eran personas jubiladas y podríamos ya tener un target bastante aproximado de las edades que podría tener. Ahora, nada, depende si están, por ejemplo, ordenadas linealmente y, no sé, tenemos datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salta al 10, 11, 12. Tengo un dato nulo y sigue el 13 y puedo hacer un promedio lineal ahí o hacer alguna especie de función lineal o regresión lineal para intentar rellenar esos datos. También, la más fácil, saco la media y relleno con la media. Esa no suele fallar tampoco, ¿no? ¿Qué uso? El comando fillNav, o sea, llenar los datos vacíos con el valor que sea la media. Simplemente, ¿no? Acá, para hacerla corta, metí que se rellenen todos los datos con la media. Tengan sentido o no, no pasa nada. Es para ver el comando nada más. Entonces digo que para cada una de las columnas que tengan datos vacíos, cada uno de esos datos se rellene con la media de su columna. ¿Sí? O sea, por ejemplo, de la edad, todos se terminan rellenando con 30. ¿No? Se ve que después, la clase que viene con visualización, podemos ver más o menos un gráfico, un histograma de la CAD. Vamos a ver que la mayoría cae a los 30, así que bueno, no es descabellado poner ese número. Y bueno, rellené de todos con los datos vacíos con la medida de cada una de sus columnas, ¿no? Y se pueden hacer histogramas con, con data frames, con datos en null, como para darte una idea de qué Sí, datos obvio. rellenar después, o... No, no los tiene en cuenta, simplemente. Ah, listo, ok. Ahora Ok, ok. vamos. em, Y en caso de querer utilizar una distribución en particular, tenés que como que sí, generar primero ese set de valores, como hiciste sí, con la sí, sí. media, y después usar ese valor para rellenar. Sí, es más complicado, se puede hacer, pero es este mismo principio, la verdad. Ok, bien, bien, bien. Que bueno, justamente si hacemos una distribución aleatoria es mucho más fidedigno, ¿no? Que después vamos a ver cómo generar números aleatorios y demás. Eh, a ver, estoy intentando recordar cómo en Pandas hacía un gráfico, un histograma. Hace un montón que no uso Pandas para hacer histogramas. Eh, a ver, F punto, punto, hist- acá está. Bueno, como pueden ver, es recontra intuitivo, qué sé yo. Medio que lo dejo ahí. Bueno, no sé si saben más o menos qué es un histograma, pero es básicamente un gráfico contador o de frecuencias. Entonces, bueno, cada uno de estos son los bins. El bin más alto es donde hay mayor cantidad, ¿no? Acá este ya está rellenado por lo que tenía antes. Así que ahí la mayoría de las personas tienen una edad entre, no sé, 25 y 30 años, ¿sí? Entonces, bueno, con esto nos podemos hacer una idea rápida de qué edad tiene cada uno. Este gráfico es horrible, feo, pero bueno, justamente de los datos del paquete Pandas no se suelen hacer gráficos, ¿sí? Se suele usar Matplotlib o Seaborn, que bueno, sí, buscamos por acá, hay un montón de tipos gráficos así para hacer rápidamente. Como pueden ver, hay una banda de cosas para manejar. Y acá está. Todo lo que son punto plot son gráficos. Acá tengo un histograma y abajo, bueno, insisto que con buscar la documentación
le dice la declaración, como, bueno, vemos que por defecto tenemos 10 bins, y abajo siempre tenemos algún ejemplo que es mucho más bonito. Bueno, el alfa, que lo vamos a ver igualmente acá, genera números aleatorios, y el alfa básicamente nos dice la transparencia, así que, bueno, nos generan estos gráficos, podemos poner dos gráficos, ponerle nombre a cada uno, a los ejes y demás, labels al costadito, un montón de cosas que vamos a ver la clase que viene. Bueno, acá rellené con la media, básicamente, ¿no? Bueno, también acá puse el comando para dropear todos los datos nulos. ¿Qué pasa? Como escribí ahí, se nos van el 80% de los datos. No es bueno, no es una buena opción. Entonces, lo que hice acá fue dropear la columna de cabina que tengo muchos datos que me faltan. Y tengo el in place igual true, cosa que me haga patente ese cambio dentro del data frame. Entonces, me queda básicamente el data frame así, con las variables dummies, con el dato relleno, sin el dato de la cabina, pero bueno, como no lo vamos a priori, en este ejemplo no lo vamos a hacer, queda así. Bueno, uy, otro temita, otro tema que es bastante útil, es el de la estandarización o normalización de los datos. No sé si alguno vio probabilidad, por ejemplo, veo que la probabilidad siempre está entre 0 y 1, bueno, eso quiere decir que está normalizado. Y generalmente cuando hacemos algún algoritmo con nuestros datos, es muy conveniente que siempre estén normalizados nuestros datos, ¿sí? Esto hace que sea más rápida la convergencia, que evitar que haya valores raros dentro cuando se están haciendo las cuentas dentro del algoritmo. O sea, en general es una muy buena práctica normalizar los datos. Acá vamos a importar una librería nueva, que es sklearn, que se suele usar mucho para Machine Learning. Y acá importé, por ejemplo, el, el método min-max scaler, que la verdad que lo buscamos así y nos va a aparecer la formulita que usan para hacer el cálculo. O no, no me acuerdo, pero nada, básicamente era como la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo sobre, no me acuerdo qué más, pero bueno, lo importante es que nos quedan normalizados los datos de entre -1 y 1, como tenía anotado. Bueno, acá agarré como un ejemplito estos datos de pesos y precios, y si los quiero normalizar, ¿qué hacemos? Generalmente en Machine Learning en general o en muchos otros métodos, también cuando veamos generación de números aleatorios, vamos a agarrar alguna variable y le hacemos nuestra generadora, nuestro operador, digamos, que es el scaler que tiene el nombre acá. Ahora, nombro una nueva variable que sea la data normalizada, por ejemplo, y ese scaler lo entreno con la transformación de nuestros datos, ¿sí? No importa, esto tiene mucho más sentido cuando hacemos alguna aplicación de Machine Learning. O sea, acá la verdad no tiene ningún sentido, pero es para mostrar cómo se hace. Bueno, acá vemos cómo queda normalizado, ¿no? Evidentemente. Bu- Bueno, datos duplicados, evidentemente porque hay un problema ahí, ¿no? A ver, les voy a mostrar un ejemplo. Dejo de comprar un cachito. Donde estaba haciendo un análisis de de gasto energético, no me acuerdo qué parte de Estados Unidos, y cuando me doy cuenta tengo un montón de datos repetidos. Así que bueno, me las ingenié, básicamente, para eliminar esos datos duplicados. Estoy buscando en el mapa. Voy a compartir la pantalla. Bueno, para chusmear más o menos cómo eran estos datos,
Esto es una serie temporal, capaz alguien, depende de qué estudio, qué rama estudia o demás, están más familiarizado o menos familiarizado. Bueno, esto básicamente es el consumo de energía por hora, por día, por semana, por mes y por año, en no me acuerdo qué región de Estados Unidos, acá lo escribí hace como un año, así que bueno, todos estos estados o provincias o lo que tenga que ser. Y bueno, acá vemos que cómo está el data time. En una columna tenemos todos los rangos horarios y del otro el dato de energía. Y entonces acá tenía un montón de datos duplicados, así que pedí que me imprima con el data frame, el del index, y me cuenten los datos. Y fíjense que acá tenía, bueno, eran un montón, eran cuatro, pero todos estos me salta que tengo justo el mismo dato. Que bueno, suele ser muy raro justo por este rango de números que estamos usando, que se repita justo el mismo dato, pero nada, el problema que tenía es que mi algoritmo de Machine Learning que tenía que usar se rompía cuando tenía varios datos iguales, cuando tenía un solo dato repetido. Así que bueno, los tenía que eliminar, así que mostrándoles que todo lo que les estuve mostrando en el curso se usa y tiene sentido, hago una máscara booleana, donde niego los duplicados con esto, la aplico y ya está, se me van todos los datos duplicados, me quedo solo con con los que son verdaderos. Y bueno, me queda esta distribución, simplemente. Bueno, volviendo a donde estábamos, para redondear, está el tema de los outliers. No sé si a alguien le suena que es un outlier, tiene ganas de participar, charlamos un poquito, porque es algo que en estadística suele molestar bastante y que nos puede romper toda la estadística en general que estamos usando, ¿sí? Sin meterme mucho en cuestiones estadísticas, el, la desviación estándar es una especie de indicador que nos dice qué tanto se está desviando un dato de la media, básicamente. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Si queremos analizar, por ejemplo, el dato del ingreso de un cierto barrio o de una cuadra en particular. Es una cuadra de, no sé, una clase media, tranqui. Y justo hay una de esas personas que está viviendo ahí, que no sé, es una persona multimillonaria, y me termina rompiendo toda la escala de la estadística. Imaginen que si estamos haciendo, por ejemplo, un ajuste de mínimos cuadrados, una regresión lineal, o intentando ajustar una recta a esos datos, ese dato del multimillonario está rompiendo toda la gráfica. Esa recta no termina siendo representativa del conjunto de los datos. Porque un solo dato, que es ese outlier, ese valor atípico, está rompiendo toda la estadística que está utilizando. ¿Sí? Entonces, algo que podemos hacer, y que justamente lo hice en el... por acá, lo hice en el ejemplo del consumo de energía. Creo que puse acá el... Sí, acá hice el gráfico que se veía evidente, que tenemos varios outliers, que por datos mal cargados, o lo que sea, terminan yéndose muy por debajo de lo que es razonable. ¿Qué puede pasar y por qué puede ser algo discutible sacarlos o no? Porque si queremos hacer un modelo que represente la realidad, o sea, ese multimillonario que está viviendo en esa cuadra es parte de la realidad. ¿Sí? Está ahí. Entonces, ¿qué tanto sentido tiene que lo saquemos? Bueno, tiene sentido en tanto que estamos rompiendo toda la demás estadística. ¿Sí? Aunque es un dato verdadero y es valioso de por sí, no nos vale la pena que por uno, dos o tres datos no sea representativo de la gran mayoría de nuestros datos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, acá el data time, la serie temporal que teníamos antes, bueno, acá lo ploteé, ¿no? Para chusmear. Acá en el eje Y tenemos el consumo en megawatts y abajo los años. Y vemos que más o menos diciembre de 2012,
comienzo de 2013, justo acá, no sé si lo pueden ver bien, hay una bajada muy significativa de lo que es el consumo de energía. ¿Qué sé yo? Puede ser que en esos estados de Estados Unidos, en esa fecha en particular, haya habido un apagón, hubo, no sé, alguna crisis energética o qué sé yo, puede ser, ¿sí? Si me pongo a buscar, capaz encuentro qué pasó y bueno, son datos reales y verídicos. Puede ser que estén mal cargados, también, lo dudo en general, pero bueno, puede ser. Pero ¿qué pasa? Yo cuando quiero hacer un predictor de la energía que se va a usar en, no sé, 2019, 2020, me van a terminar afectando un poco estos datos que están acá. ¿Vale la pena que me afecten? La verdad que no. ¿Sí? Así que bueno, un método, un método para sacarnos los outliers de encima es con la desviación estándar, ¿sí? Más o menos hay que sepa estadística, me va a seguir más o menos, pero no importa. Para dejarlo como un término general que nos entendamos entre todos, podemos decir, tener más o menos como parámetro, porque no es una cuestión como si fuera un teorema, que un dato que va más allá de 3 veces de mi desviación estándar, lo podemos considerar un dato atípico, un dato outlier. Así que bueno, acá con esta función, que bueno, justo utilicé esta por el tipo de dato que tengo, estoy sacando, estoy quedando con todos los valores que estén dentro de esas 3 desviaciones estándar. Entonces fijémonos que este piquito en 2013 no lo tengo más. Entonces bueno, así terminé limpiando esta tira de datos. Por acá, me parece que, bueno, acá dice un histograma. Acá está, acá básicamente copié lo que tenía en este código, le terminé borrando estos datos atípicos y me quedan unos datos que están mucho más limpios para un análisis de la realidad, generalizado de la realidad. Perdón, eh, ¿qué fue lo que hiciste ahí con el DF query y todo el tema? No, esto, acá insisto que estoy tomando un caso particular de lo que es una serie temporal, ¿sí? Que tengo una sola columna que son números, nada más. Entonces acá estoy diciendo con una especie de máscara booleana que me estoy quedando con los valores que superen este número, ¿sí? Y bueno, esto que lo estoy copiando dentro de lo que era mi data frame original. Esto justo es una cosa particular de lo que es ese set de datos, ¿sí? Pero la Ah, idea en está bien. general de quedarnos con esas tres desviaciones estándar de lo que son nuestros datos, nada, eso depende de cómo sea nuestra data frame, nos quedamos con eso, ¿sí? Pero bueno, ese era un caso para lo que era una serie temporal, por ejemplo, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene dudas, inquietudes, comentarios, quejas, recomendaciones. No, por ahora no. Bueno, nada, la clase que viene, que si no me equivoco, no me equivoco, va a ser el sábado. Vamos a ver visualización de datos. Y bueno, vamos a ver más o menos cómo hice los gráficos esos de, de la energía que vimos antes. Y bueno, no vamos a usar pandas como el histograma que hicimos recién, que era bastante pobre, pero, pero nada, se pueden hacer un montón de composiciones que la verdad que dentro o fuera de lo que es el análisis de datos es recontra útil para hacer una publicación, para hacer un PowerPoint, un storytelling o demás. Así que bueno, nada, me despido y nada, lo veremos el sábado que viene.